Un poco el contexto y el porqué de este mandato presidencial que nos ha dado el presidente para resolver un tema que viene ya de hace tantos años en Argentina. Tratando de profundizar un poquito en lo que decía Manuel, a mí, yo digo que Argentina es un país que en los últimos 25 años se acostumbró a regular, ¿sí?, por la excepción. Es decir, asume que el 99,99% de los argentinos son criminales, cuando la realidad es exactamente al revés, ¿sí? Y eso generó un nivel de informalidad que se da por dos razones. Una, por el exceso de impuestos que el país cobra, pero otra, tan importante como esta, por el exceso de controles y regulaciones. Y eso es un poco lo que venimos a cambiar hoy, ¿sí? Es un cambio de régimen, es algo muy profundo, que apunta a devolverle la libertad a la gente, la libertad de sus ahorros, la libertad de lo que ha hecho en los últimos 25 años. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, tiene como siempre un origen fiscal. Argentina, en los últimos 25 años, esencialmente pasó a duplicar su nivel de gasto. El gasto público se mide típicamente como porcentaje de Producto Bruto, pero este es un detalle técnico que no importa. En los 90, el gasto público solía representar aproximadamente entre el 23 y el 24% del producto. Para el año 2020, este porcentaje llegó al 47%, es decir, se duplicó. ¿Cómo se financió ese exceso de gasto, esta duplicación del gasto público? Bueno, obviamente con mayores impuestos. Mayores impuestos que hicieron que naturalmente mucha gente tuviera que empezar a irse al sector informal, porque si no quebraban, porque eran impagables. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los gobiernos a esto? Bueno, empezar a perseguir cada vez más y más a la gente, ¿no? Empezar a poner cada vez más controles, más regulaciones, haciéndole el día a día a la gente prácticamente insoportable, pero de las cosas menores hasta cosas mayores. Es decir, si uno quería abrir una cuenta en un banco, tiene que presentar su declaración jurada y un montón de cosas, y si quiere hacer una transferencia. El otro día me contaba una persona que conozco mucho que en uno de los bancos más importantes, donde él es una persona de muchos recursos y es uno de los probablemente clientes más importantes de ese banco, cliente de hace 30 años, le estaba girando 750.000 pesos a su esposa. Tenía que justificarlo. Entonces, ustedes conocen cantidad de ejemplos, desde ir al supermercado y que les dividan los tickets en tres y que tengan que mostrar el DNI porque sale 90.000 pesos. O sea, se llegó a un nivel de locura en esto que realmente a la gente se le hace insoportable tener que lidiar con todos estos controles. Esto entonces hizo que cada vez más gente se fuera a la informalidad, ¿sí? Porque ya además de los impuestos están todos estos controles y presentaciones que se hace insoportable. Entonces, ¿en qué deriva esto? Gastamos más. Cada vez más gente se va a la informalidad, cada vez recaudamos menos. Gastamos más, recaudamos menos, tenemos mayor déficit. Ahora, no podemos seguir financiando ese déficit con suba de impuestos. Entonces viene lo que decía muy bien Manuel. Empieza el financiamiento con deuda, pero sobre todo con emisión. Y como ya explicó muchísimas veces nuestro presidente, ¿qué pasa cuando se empieza a emitir dinero en exceso? Se devalúa la moneda contra el resto de los bienes, ¿sí? Entonces, se empieza a generar mayor inflación y mayor devaluación, ¿no? ¿Y cuál es la reacción nuevamente del Estado frente a eso? Bueno, poner controles. Entonces, controlemos precios y pongámosle cepo al dólar. Entonces, a raíz de esto, empezó a pasar que la gente también que tenía ahorros
en blanco también tenía que empezar a irse al canal informal porque tampoco tenía forma de cambiar esos ahorros, si quisiera, de pesos a dólares. Y todo esto fue exacerbándose en los últimos 25 años al punto que nosotros heredamos la peor crisis económica de la historia, ¿no? Donde había una inflación que ya corría al 1,5% diario, ¿sí? Una inflación mayorista que terminó en el 54% en diciembre, 17.000% anualizado, una brecha del 200%, es decir, y un desbalance monetario que en el caso nuestro se daba por las dos razones. Como siempre dice, el presidente puede darse por exceso de oferta, por caída de la demanda o por la combinación de las dos cosas, que fue el caso nuestro, ¿no? En el último año se habían emitido 13 puntos de producto, había 4 bases monetarias en pasivos remunerados y la gente no quería tener un peso en el bolsillo. Entonces, lo primero fue, obviamente, poner, digamos, en marcha este plan de estabilización que consistió en resolver el problema fiscal en la primera etapa, que hicimos en el primer mes, resolver el problema de la emisión monetaria, que era el doble en términos de déficit de lo que se heredó por déficit fiscal, ¿sí? Y después la recapitalización del Banco Central. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Hoy por primera vez estamos en una macroeconomía mucho más ordenada, ¿sí? Es la primera vez en 124 años que tenemos una economía ordenada, pero además hago mucho hincapié en esto porque es importante entenderlo, está ordenada por decisión política, por decisión presidencial. O sea, esto no solo es algo que en términos económicos no hemos visto en 124 años, sino que mucho menos lo hemos visto en términos políticos. Ha habido algún momento en particular que Argentina no tuvo déficit fiscal, 10 años de 124, pero esto se dio en líneas generales porque se estaba saliendo de una megacrisis de mercado y como ustedes saben, cuando hay una crisis de mercado, el ajuste lo hace muy brutalmente el mercado, ¿no? Licuando salarios, licuando gastos. Entonces, hay un periodo en el que esa recuperación hace parecer que la situación mejora. Pero si esto no es producto de una decisión política, pasa lo que le pasó siempre a Argentina. Esos periodos apenas duraban 2 o 3 años. La gran diferencia con respecto a ahora es que hubo una decisión presidencial de llegar a este orden macro. Y además lo hicimos respetando la propiedad privada, sin confiscaciones, sin medidas como la que se pensaban antes de que nosotros llegáramos, ¿no? Sin defaults, respetando los contratos. Entonces, esta es una situación absolutamente diferente a la que hemos estado acostumbrados desde los más jóvenes hasta los más grandes. Ahora bien, a raíz de esta situación, ahora conecto un poco esto que estamos haciendo con los conceptos que se han venido hablando las últimas semanas, que alguna gente escuchado, estoy tratando de explicarlo de la manera más simple posible, que son el concepto de remonetización y de dolarización endógena. Muy bien, a raíz de esta mayor estabilidad, ahora la sociedad demanda más moneda, ¿sí? Tratar de traducir esto. Pasamos de un esquema en donde los pesos sobraban a un esquema, como anunciamos cuando arrancamos en el gobierno, donde los pesos faltan. ¿Qué quiero decir cuando digo que los pesos faltan? Que el nivel de pesos emitido hoy, ¿sí?, es muy bajo, también se mide con respecto al producto, la base amplia
son escasamente 6 puntos de producto, cuando normalmente es más del doble que eso, significativamente más del doble. Ahora, ¿por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque cuando vos tenés una economía ahora sana, esa economía empieza a demandar más dinero. La gente empieza a demandar más dinero, ¿sí? Y empieza a haber más crédito. De la misma manera que alguien que nadie quería tomar un crédito hace 1 año y medio, porque con una inflación del 100 y pico, si alguien les prestaba plata al 200 o 250% en pesos, ¿quién va a querer tomar un crédito? Nadie. Ahora, habiendo bajado la inflación a estos niveles, ¿sí? Y no teniendo ni el Banco Central ni el Tesoro que tomar plata del mercado, los bancos están volviendo a comportarse como bancos. Y hoy tienen mayor demanda de crédito. El crédito ha crecido al 50% en términos reales. Hay más gente que le gustaría tomar crédito hipotecario para comprarse su casa o para comprarse un auto o para comprarse una moto. ¿Y qué es lo que sucede? Algunos bancos ya no tienen pesos. Porque, como digo, nosotros fuimos a un esquema monetario muy rígido. No emitimos pesos desde hace 1 año. Entonces, nosotros necesitamos, para seguir creciendo la economía,